Hola, ¿qué tal? Hoy en El Heraldo nos acompaña el doctor Juan Camilo Nariño, es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien va a dar apertura a una conversación que vamos a abrir para analizar los alcances de la reactivación de la minería como uno de los sectores de la economía nacional más importantes. Cuando uno analiza las cifras alrededor de la minería, entiende por qué es responsable de cerca del 12% de los ingresos corrientes del país. Además, el tema de las regalías, sin lugar a dudas, de la mayor importancia, porque las regalías que produce este sector representan un 33% de los presupuestos de inversión de las entidades territoriales. Además, el gobierno, dentro de su estrategia, su iniciativa para la reactivación económica y social del país, apuesta por este sector, por la minería, para jalonar sobre todo la recuperación del empleo a través de 33 proyectos mineros que han priorizado y que van a representarle al país cerca de 54.000 nuevos empleos y 36 billones de pesos en inversión, según datos que entregaba recientemente el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Saludamos a Juan Camilo Nariño, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y le damos la más cordial bienvenida a estos diálogos. Señor Nariño, bienvenido, muchas gracias. Hola Erika, gracias por la invitación. Creo que este esfuerzo que entre todos tenemos que hacer de conversar mejor, de buscar a través de la conversación unirnos, no polarizarnos, y por supuesto en un tema que tiene, por supuesto, complejidades para todos, como es la minería, es aún más necesario. Entonces, gracias por esta invitación, porque tengo una enorme ilusión de que contribuya a eso, a un mejor entendimiento entre todos. ¿Qué es lo que debemos buscar en esta Colombia de los meses adelante? Entendernos mejor, buscar puntos en común para finalmente generar más puestos de trabajo, reincorporar más familias a la vida productiva. Entonces, muchas gracias. Estoy muy complacido de estar acá con ustedes. La meta, el propósito es, sin lugar a dudas, apuntalar esfuerzos para lograr esa recuperación económica y social. Pero, ¿qué tanto ha sido, señor Nariño, el impacto de la pandemia en el sector minero energético en el país? Yo creo, Erika, que todos los sectores han estado afectados. La minería, por supuesto, desde el inicio por su componente estratégico para la generación eléctrica en el país, pero también para la generación eléctrica de otros países en América Latina, en Sudamérica, en Europa, en Asia, incluso es que es a donde se manda nuestro carbón que sale de la región Caribe, ha estado habilitada para trabajar desde el inicio. Pero a pesar de eso, pues por supuesto, esto tiene un impacto de una magnitud muy extensa, y eso va, por supuesto, a verse reflejado en las cifras de exportaciones, de producción al finalizar el año, que en materia de carbón, para mí, tienen una preocupación muy grande. Pero si quieren, déjenme, Erika, yo para ambientar eso, quiero poner como en la mesa qué representa la minería para todos los colombianos y qué representa la minería para la costa Caribe, que es un gran aportante a los recursos regionales, pero por supuesto también es un gran aportante a esos recursos a nivel nacional. Y es que la minería representa algo cercano al 2% del PIB. Eso en plata significa que la minería le aporta al país anualmente algo cercano a los 20 billones de pesos. Pero lo más importante es que de esos 20 billones de pesos, la región Caribe, donde ustedes están, que es esencial, de la mayor importancia para la minería y para estabilizar las finanzas del país, le aporta el 60% de eso. Entonces, el peso de la minería en el país es importante, pero por supuesto lo que aporta a Costa Caribe es también muy relevante. Y cuando uno lo mira, Eric, en materia de exportaciones, la Costa Caribe, la región Caribe, representa aún más importancia para todos, y es que la minería representa el 27% del total de las exportaciones del país. Pero de eso, el 97% sale de la región Caribe. Y cuando uno lo mira también en cifras de regalías, pues es
la región Caribe es sumamente importante para las regalías que usan todos los colombianos y que usan los colombianos en salud, que usan los colombianos para tener una mejor educación, para tener una mejor infraestructura vial. La minería aportó entre regalías e impuestos el año anterior 5 billones de pesos y eso es lo que por lo general aporta anualmente. De eso, el 80% sale de la región Caribe. Igualmente en empleos, 350.000 empleos que genera la minería de manera directa y casi 1.000.000 de manera indirecta, pues de esos un porcentaje también muy importante sale y se emplea en la región Caribe. Eso para ponerlo como en cifras y también darle la relevancia a una región que todos vemos con un enorme aprecio, pero que nunca le damos la dimensión económica que tiene la región Caribe para el país. Frente a esta realidad que es tan importante, estas cifras tan robustas que usted nos ha comentado, señor Nariño, los proyectos, las tareas que se adelantan se han visto impactadas, se han visto suspendidas, se han visto afectadas. ¿De qué manera a raíz de la pandemia puntualmente? Hubo unas semanas, Erika, al inicio de la pandemia en marzo, en que se suspendieron las operaciones mineras en el país, a pesar de estar habilitadas. Y se suspendieron en parte por una responsabilidad muy grande de la industria minera nacional, y es que el ajustar los protocolos, entender el dimensionamiento del virus, ver cómo se pueden ajustar las operaciones en operaciones complejas de 5.000 empleados, 6.000 empleados, pues tomó un tiempo largo. De tal forma que en marzo, esos 30 días siguientes al inicio de la pandemia, las operaciones del carbón del norte del país se suspendieron para incorporar todos los protocolos de salud, poderlos hacer compatibles con las operaciones y con las comunidades del entorno, y después de manera progresiva ha venido ajustándose a tener hoy una operación que oscila entre el 80, 70%, no se ha llegado al 100%, entre otras cosas también por la huelga injusta que está sucediendo en el Cerrejón, con unas peticiones pues que no se compadecen con la realidad de muchos trabajadores en el país y familias en Colombia, de tal forma que hoy la operación pues debe estar entre un 80 70%. Y aquí, Erika, eso me da pie para transmitir una preocupación que yo tengo desde hace ya un tiempo largo, y es en relación con lo que Colombia va a exportar este año de carbón. Que cuando uno dice, hombre, es una exportación, no, pero es que las exportaciones de carbón, lo que sale de la región Caribe, representa el 27% del total de las exportaciones de Colombia. Es decir, el 27% de la generación de divisas al país, de lo que el país vende hacia afuera y con eso ingresan dólares para, de alguna forma, estabilizar fiscalmente la macroeconomía colombiana. Pues en el año 2017, Colombia produjo y exportó algo cercano a los 90 millones de toneladas. Este año, nuestros últimos ajustes a las cifras nos indican que Colombia solo va a exportar 50 millones de toneladas. Esos son 40 millones de toneladas menos, que tiene un impacto social y fiscal de la mayor importancia y de la mayor relevancia para el país. Eso, si uno lo pone en pesos o en dólares, es decir, en ingresos para el país, a los precios de hoy, que son unos precios muy bajos, pueden ser algo cercano al 1.3 billones de dólares en la generación de divisas al país, que no van a entrar, que vamos a dejar de venderle al exterior. Y si uno lo pone en regalías, en pesos, eso puede ser algo cercano al 1 billón de pesos en regalías menos que Colombia va a dejar de recibir. Entonces creo que esto es un asunto de todos y un asunto, por supuesto, también de todos los habitantes de la región Caribe. Creo que debemos hacer una causa común por el carbón colombiano. Yo sé que esto causa enormes discusiones, entre esas de que si la generación eléctrica en el mundo va a seguir siendo a base de carbón, es decir, la demanda, que es que el carbón colombiano ya no tiene una demanda, ya no lo compra nadie, cosa con lo que yo estoy completamente en desacuerdo. Si quiere ahora profundizamos en eso. Pero la realidad es que esto, en materia de cifras y el impacto de esas cifras en el país, pues creo que merecen que reflexionemos todos sobre ellas, nos juntemos
a revisar qué vamos a hacer, los empleos que dependen de esa producción nacional, las divisas, como lo mencioné. Entonces creo que ahí hay un punto, por lo menos, para que todos reflexionemos y entendamos y tracemos un camino, un norte común en relación con el carbón colombiano. Sin duda vale la pena detenernos, señor Nariño, a analizar ese tema del carbón en el país a partir de lo que está pasando en el Cerrejón, pero adicionalmente frente a lo que es un hecho constatable, a juicio de muchos analistas, la caída de la demanda y evidentemente también la caída del precio que, como usted bien menciona, tiene un impacto social. Esa caída tan impresionante, esa reducción de 90 millones de toneladas en 2017 a 50 millones de toneladas, que es el estimativo para este 2020, ¿obedece puntualmente a qué? ¿A esa caída de la demanda, puntualmente a la situación de parálisis en Cerrejón o qué otras variables operan? Yo creo, Erika, que es una mezcla de varios factores y los voy a enumerar en orden de importancia, en orden del factor que más afecta, que ha venido afectando más. El primero es la gran cantidad de decisiones judiciales que, sumada una tras otra, han hecho que las operaciones del carbón del norte del país se vuelvan cada vez menos competitivas. Y los tiempos que se ha demorado el país para implementar esas decisiones judiciales. Les pongo un ejemplo. La decisión del Arroyo Bruno, que ha sido tan comentada en los medios. Esa decisión se tomó, me parece que es una decisión que no corresponde a la realidad ambiental del Arroyo Bruno y de lo que esa compañía ha hecho en ese entorno sensible ambientalmente. Pero una vez tomada esa decisión, la implementación de esa decisión se ha demorado casi ya 2 años y medio. Inversiones que eran previstas para producir más carbón, para emplear más gente, pues por los múltiples factores, esa inversión no ha tenido sus frutos y se ha aplazado la producción y eran casi unas 10, 12 millones de toneladas de carbón adicionales. Y así una decisión tras otra lo que ha hecho es que le ha restado competitividad al carbón colombiano. Cuando los precios están bajos, como ahora, si la industria del carbón, la industria de la minería en su conjunto es una industria que entiende los ciclos económicos de los precios de los minerales, que se ajusta a ellos, que históricamente lo ha hecho. La coyuntura actual de precios es unos precios, lo que vemos es que se van a mantener en unas franjas bajas. Ahí como país entonces tenemos que hacer una cruzada común para poder ganar competitividad. Y poder ganar competitividad para poder llevar ese producto colombiano, del cual debemos sentirnos todos orgullosos, así algunos no lo quieran, poder llevar ese producto a destinos más lejanos. Y ahí toco el tema que mencionaste de la demanda. Nosotros aquí pensamos que la generación de eléctrica en el mundo va a seguir dándose, por supuesto todos necesitamos energía, pero no con carbón, es decir, no a base de termoeléctrica. Y eso muy motivado por las decisiones de Europa. Europa va a dejar de comprar carbón. El mercado natural de todos, del carbón colombiano históricamente. Todos crecimos con el carbón llevándose a Europa pues eso no es así. Esa realidad, esa dinámica de los mercados del carbón en el mundo cambió. Ya no es Europa. Pero no significa que la generación eléctrica en el mundo vaya a dejar de usar carbón. Japón va a construir 22 termoeléctricas en los próximos años. China va a producir, tiene compromisos de construir termoeléctricas en los próximos años y poder tener una capacidad mayor térmica. Vietnam, Indonesia, todos los países del Asia están yendo con tecnologías muy limpias a producir energía con la fuente más estable para producirla, que es el carbón. Entonces nosotros como colombianos tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa riqueza que tenemos allá enterrada y cómo la podemos traducir en una riqueza mayor para todos los colombianos. Para eso tenemos que ese carbón llevarlo a destinos más lejanos y al llevarlo a destinos más lejanos necesitamos, por supuesto, producir con menores costos. ¿Por qué? Porque en esas latitudes, en esos lugares del mundo en donde va a haber la demanda del carbón, existen otros productores muy importantes de carbón. Australia produce al año no 90 millones de toneladas como Colombia, sino 240 millones de toneladas.
Rusia 140, y así otros países mucho más cercanos. Entonces tenemos que ser muy robustos para poder competir en esas dimensiones y con esos competidores. Pero en conclusión, el mundo va a seguir necesitando carbón y el carbón colombiano tiene un papel muy importante que cumplir en esos mercados, incluso para que esa producción de energía en esos países sea más limpia, sea más estable. Y aquí déjenme ya toco un tema distinto al carbón. El mundo que estamos concibiendo con una movilidad eléctrica mayor, con una generación eléctrica a base de sol o de viento con turbinas eólicas. La Colombia que estamos concibiendo combina dos cosas, pero tienen un común denominador. Ese mundo más verde necesita de más minería. Y ese mundo más verde, que necesita de más minería de cobre, minería de oro, minería de muchos minerales, para poder tener más bicicletas eléctricas, para tener más carros eléctricos, también necesita del carbón colombiano, que es un carbón con menos azufre, es un carbón que produce más calor y que esos países en esas latitudes necesitan para darle estabilidad y energía a muchos habitantes. ¿Cómo se produce, señor Nariño? Me queda esta inquietud de lo que usted comentó ahora. ¿Cómo se produce carbón a menores costos? Hay muchos factores. Yo pensaría que uno tenemos como país, por ejemplo, que pensar logísticamente cómo llegamos a esas latitudes y cómo disminuimos los costos logísticos. Lo segundo, por ejemplo, es que ante esos mercados tan cambiantes y que cambian tan rápido, las relaciones contractuales de las compañías con la Agencia Nacional Minera, pues también necesitan repensarse. Le pongo un ejemplo. Hoy el índice, es decir, el valor con el que se tasan, se cobran y se pagan las regalías, es un índice de un puerto en Holanda. Históricamente lo hemos hecho así. Pero ya Colombia no le vende carbón a Europa, solo el 10% del carbón va a Europa. Ese índice, pues, no representa a los mercados a los cuales les estamos vendiendo, y eso está en el contrato. Entonces, creo que hay muchas cosas que pensar para ganar competitividad. Hay que, por ejemplo, tasar el índice en los mercados donde se está vendiendo el carbón colombiano, que incluso pueden ser mayores al actual. Hay que pensar logísticamente cómo lo hacemos. Hay que pensar también si el aparato comercial de Colombia, ProColombia, las embajadas, que históricamente no han vendido, no han promocionado el carbón colombiano, lo deben hacer ante esta coyuntura. Y debemos buscar entre todos nuevos mercados. Debemos buscar entre todos, por ejemplo, un relacionamiento más estrecho con Japón para que Japón no dependa solamente del carbón australiano, sino que tenga unas posibilidades más grandes. Es decir, hay muchísimas cosas que debemos hacer, pero lo primero, Erika, tal vez es tener una causa común. Yo he venido diciendo que necesitamos construir una política del carbón colombiano, una política para la competitividad del carbón colombiano y trazarnos un norte entre todos y caminar ese camino, el Estado, las compañías, la asociación y todas las comunidades que dependen de este producto. ¿Esa articulación todavía no existe, señor Nariño? No, no existe. Y no existe y creo que es una prioridad que debemos construir entre todos. Debemos trazarnos un norte común de qué vamos a hacer en los próximos años en unos mercados cambiantes que no hemos entendido, que debemos entender para traducir esa riqueza que tenemos en el suelo en una riqueza para todos. Sin duda es una asignatura pendiente, es una tarea inaplazable frente a lo que está ocurriendo con esta industria del carbón en el país. Al fin y al cabo, buena parte de la economía del departamento de La Guajira depende precisamente de la producción del carbón en el Cerrejón. Pero hay también, y no me quiero quedar solamente con el tema del carbón, señor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, otros desarrollos mineros en la región Caribe. ¿En qué estado se encuentran hoy? Pues, y la región Caribe, como lo mencioné, es de la mayor importancia, Erika, para la minería, en particular la minería asociada a algo que es necesario para la vida humana, para el desarrollo de toda la humanidad, incluso, que es el cemento, construir casas,
la minería asociada a materiales de construcción, a cerámicas, a ladrillos. La costa Caribe en eso representa y tiene un porcentaje muy importante. El 30% de las calizas se producen allá en la región, el 20% del concreto premezclado, con inversiones importantes y cada vez mayores allá en la costa Caribe, en concreto y en cemento. Entonces, pues la costa es sin duda muy importante. Y ahí viene un tema que siempre me ha apasionado y es la contribución de la minería a la reactivación económica del país y cómo podemos entre todos, desde lo que nos corresponde, como lo mencioné al principio, sumar un puesto de trabajo más, buscar una familia que esté desempleada y traerla a la actividad productiva. Yo creo que ahí la minería puede aportar mucho. Señor Nariño, entonces, ¿cómo diversificar la canasta minera, sobre todo manteniendo un equilibrio con enorme responsabilidad frente a todo el tema de la normatividad, que es fundamental, pero también esos altos estándares ambientales que son exigidos no solo en Colombia, sino a nivel internacional, para generar esa inclusión social, sumando también la mejor tecnología en beneficio en últimas de las comunidades, teniendo en cuenta que los proyectos mineros generan enormes ingresos por cuenta de impuestos y también de regalías? Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí en Colombia y avanzar en ella, en un mejor entendimiento, es cómo en un municipio desarrollamos su vocación agroindustrial, su vocación turística, pero también en los municipios donde existe, son potencialmente con una geología importante, su potencial minero. Y cómo pueden esas tres actividades, cuatro actividades, convivir en un mismo territorio, que la humanidad ya lo ha hecho. Ahora, todas, no solo la minería, se deben hacer con la mayor responsabilidad ambiental, con la mayor responsabilidad social. Esa es la única manera de poder generar alternativas, opciones de empleo a todos los colombianos, como lo ha hecho la región Caribe, con el carbón, a pesar de la discusión que tiene, pero también con el níquel. El níquel es un ejemplo de lo que la minería bien hecha representa en los entornos y en las comunidades. Lo que ha hecho la empresa productora, la única productora de níquel ferromatoso en el país, en el entorno, ha sido un entorno maravilloso, sobre todo ahora en la superación de esta pandemia. Ha sido la compañía el eje central, junto con las autoridades locales, para llevar y contener el virus en todo el territorio en donde está. El ejemplo, por ejemplo, de la manera como ha llevado las consultas previas a las comunidades. Esos son ejemplos que pocos ven, pero que están ahí en el territorio colombiano. O, por ejemplo, la recuperación de áreas sensibles ambientalmente que ha hecho el Cerrejón, entre otras en el Arroyo Bruno. Creo que ahí hay muchísimos ejemplos que nos deben mostrar a los colombianos que el camino es desarrollemos todas las actividades económicas con los más altos estándares ambientales, como lo dices, que se pueden. Canadá, Australia, Europa lo han demostrado. Estoy seguro que nosotros lo podemos hacer. ¿Pero qué se necesita para eso? Pues un diálogo más constructivo, más honesto, mirándonos a los ojos, viendo alternativas para todos. El agua, Erika, no la vamos a cuidar, los bosques no lo vamos a cuidar polarizándonos. Solo los vamos a cuidar si nos juntamos todos por esa causa. Es un tema de generar confianza de cara a lo último que quería consultarle, señor Nariño, y es la reactivación, para centrarnos en ese punto que es fundamental de cara a lo que viene. La pandemia sigue entre nosotros y sin vacuna, pues evidentemente por tiempo indefinido, pero lo que no podemos es tener un país paralizado esperando una reactivación que dependa de una solución definitiva frente a esta inédita pandemia. Y el sector minero quiere sumarse a esa reactivación a través de esos nuevos proyectos como cuáles. Gracias, Erika, por la pregunta. Y sin duda ahí, tal vez como lo dije al principio, creo que la dinámica, la actitud que tenemos que poner todos los colombianos, todas las empresas, todos es cómo atraemos más empleo, cómo generamos que una familia se reincorpore a la vida productiva. Y ahí la minería tiene mucho que aportar. Solo en los proyectos que están en el proceso de licenciamiento, en su fase final, o en decisiones internas,
y que eso va a ser muy rápido, es decir, en el primer trimestre del próximo año, le pueden aportar al país unas cifras importantísimas. 3.6 billones de dólares en inversión extranjera directa. Esa inversión va a producir en esas regiones algo cercano a los 14.000 empleos directos, y pues si uno lo multiplica en empleos indirectos, algo cercano a los 60.000 empleos indirectos. ¿Qué es lo que necesita Colombia? Ahora bien, la minería en el año 2018 en compras al país le aportó 13 billones de pesos. Eso implica que esas compras van a pequeños industrias en los territorios, a bienes y servicios de la región, es decir, 13 billones que impulsan las economías locales. Y eso es lo que estas inversiones de esas magnitudes le pueden producir a las regiones y al país. Entonces, pues por supuesto estamos muy ilusionados de que esos procesos de licenciamiento se hagan con los más altos estándares técnicos, con la mayor independencia técnica, sin una discusión o intromisión de temas políticos e ideológicos. Eso debe ser una decisión técnica, y que cuando se decida desde lo técnico y que las instituciones tengan la independencia para ello, pues ojalá esos proyectos puedan generar esas oportunidades en las regiones en donde se van a desarrollar. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, acerca de la coyuntura del sector minero actual en medio de esta pandemia y los alcances que busca el sector precisamente de cara a la reactivación económica y social con nuevos proyectos, y frente a esa confianza que debe generarse en un diálogo permanente, un diálogo constructivo que el país se debe plantear. ¿Queremos o no queremos minería? Sobre todo entendiendo de todo lo que depende este sector y la gran cantidad de recursos que genera. Señor Nariño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Heraldo. Gracias a ustedes por la entrevista y un saludo. Muchas gracias. Seguimos con estas entrevistas para activar esta conversación, este diálogo en torno a la minería y su aporte a la recuperación económica y social del país.